Bueno, buenas tardes a todos. Veo caras conocidas, lo cual me da mucho gusto. Cuando Rafael, Mario y el equipo de Multiplica se acercaron para invitarme a este evento, me pareció muy buena idea, muy necesario tener este tipo de acercamientos, empezar a construir una comunidad, porque hay reclutadores. A ver, aplaudan quiénes son reclutadores acá. RH, candidatos. Ok, perfecto. Es un buen inicio, es empezar a crear una comunidad de este estilo. Es bien importante porque estamos en un momento donde palabras como transformación digital, employee experience empiezan a sonar mucho y seguido. Y déjenme compartirles brevemente un poco mi experiencia o lo que me ha tocado vivir fundamentalmente en México en el armado de equipos, la mayoría interdisciplinarios. Me ha tocado participar en el liderazgo de proyectos de transformación y eso implica armar equipos nuevos. Y equipos donde muchas veces los roles como tal no están ahí afuera a la vuelta de la esquina. Hay que formarlos. O están, pero son muy nuevos. Hace 2 años atrás empezamos a hablar de UX Writers, por ejemplo, en términos de UX. Son puestos que empiezan a crecer en Estados Unidos y que empiezan a tomar un rol preponderante en los equipos. Y en esta búsqueda, 2 años atrás en Digital Factory, me toca de nuevo tener mucha relación en el armado de un nuevo equipo. Y esto es a lo que nos enfrentamos. De alguna forma me ha tocado ser headhunter o reclutador o hacer una labor de búsqueda, pero fundamentalmente, recapitulando esta experiencia de hace 2 años atrás, me puse a pensar, y lo compartía con algunos en el trabajo, ¿cuál es el factor más importante o la fuente de inspiración para los empleados? Y en esto uno empieza a escuchar distintas campanadas o campanas. En recursos humanos quizás lo primero que sale a la luz es el reconocimiento. Cuando uno toca base con los empleados es el varo, el dinero. Sin embargo, me pareció muy interesante una frase o un quote de un profesor en la Universidad de Boston que está justamente especializado en gestión y desarrollo y dice que el principal estímulo tiene que ver con la motivación de tener la oportunidad para aprender y contribuir. Y me pareció interesante y subrayé esos 2 términos, aprender. Aprender, y acá es un poco un juego, aprender a desaprender, a cuestionar lo que hoy sabemos. Y me hace sentido también cuando recuerdo un quote de Alvin Toffler, futurista, falleció creo que hace 1 año y medio, gente de negocios, que decía que los nuevos analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellas personas que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender, desaprender lo aprendido y volver a aprender. Y me hace sentido y comulgo con ese quote, considerando que el 80% de los futuros puestos de trabajo en México y a nivel mundial hoy no existen. Y si pensamos en la otra palabra, de contribuir, tiene que ver principalmente, y esto es más sacado de mis entrañas, de lo que he vivido liderando equipos, con la capacidad de sentir que nuestro trabajo día con día avanza, progresa. Y esto obviamente cobra un plus muy importante si se trata de proyectos estratégicos para la empresa. Esto es básicamente hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas pasen. Cuando eso pasa, piensen ustedes en su experiencia como empleados, ¿cómo se han sentido? Hay un ánimo de querer volver a tener otro éxito. Hay ganas de seguir demostrando lo que podemos hacer, lo que podemos aportar. Y de alguna manera, este tipo de contribución y de aprendizaje en empresas muy grandes, como las que me toca hoy por ahí ver y me ha tocado en otras, hay barreras, siempre hay un pero, o hay un sin embargo, hay barreras. Y una de las principales barreras tiene que ver con los silos organizacionales. ¿Por qué los silos organizacionales? Porque, en definitiva, aíslan
a las personas del aprendizaje de otras personas. Y ese aislamiento o esa falta de comunicación genera que no avancemos, que no progresemos. Y esto de romper la mentalidad de los hilos, romper con la barrera de los hilos, es importante, porque lo que suele suceder en las empresas hoy en día es esto, se grafica muy bien con esto. Quizás tuvimos una petición del cliente, el cliente describió algo, pero la expectativa de la gerencia era esta, y lo que el gerente de proyectos entendió, cómo lo diseñó el analista, cómo fue finalmente implementado, lo que fue instalado y finalmente lo que el cliente quería o necesitaba. Y insisto, romper con las barreras de los hilos es importante, principalmente porque atenta contra lo más importante que puede tener una empresa, que es el cliente. Si hoy el enfoque estratégico de las empresas está puesto en una experiencia de cliente extraordinaria, y esto lo vemos con empresas que están liderando, Uber, Spotify, cualquiera que ustedes quieran mencionar, lo que han hecho y lo que están haciendo muy bien es centrarse en el cliente. Y lo que están haciendo básicamente es simplificar la experiencia de ese cliente. Entonces, si el enfoque hoy es este, la pregunta que todos nosotros tenemos que formularnos es cómo podríamos implementar una estrategia igual de significativa para nuestros empleados. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, de Employee Experience. Lo dejo ahí como para que esté en el radar esa pregunta. ¿Cómo hacemos? Poniendo al empleado en el centro de la ecuación. Y poner al empleado en el centro de la ecuación implica, desde recursos humanos, ayudarlos a pensar, o ayudarlos, mejor dicho, a remover las barreras para que adopten un cambio. Y acá una breve pausa. Todos queremos cambiar, pero cuando es momento de cambiar, empieza la resistencia, ¿cierto? Entonces, esto es clave. ¿Cómo ayudamos a remover las barreras para verdaderamente adoptar un cambio? Cuando el contexto, marcado por empresas como las que acabamos de ver, es completamente incierto. Y cuando el contexto, al cambiar continuamente, requiere que seamos ágiles y rápidos para adaptarnos a ese cambio. ¿Me siguen? Entonces, lo otro es cómo vamos a facilitar el progreso para que nuestros empleados se concentren en lo que verdaderamente importa, con un enfoque centrado en el cliente. Entonces, Design Thinking se centra en la persona. Es una nueva forma de pensar, siembra una nueva forma de pensar, y eso viene de la mano con nuevas herramientas. La intención de esto es no salir a pensar en soluciones. Primero hay que salir a identificar verdaderos problemas, problemas reales, no imaginarios como dice Bob Esponja, reales. Tenemos que ver a partir de ahí cómo podemos replantear o reformular ese marco, esa oportunidad, para ahora sí llegar con ideas en cantidad, en calidad, que podamos testear y que podamos verdaderamente provocar con ellas un cambio o un impacto en la empresa. Entonces vamos a hablar de adoptar un nuevo mindset, una nueva mentalidad. Me gusta, hay varios principios, ustedes los van a ver, pero me gusta pensar invitándolos a mantenerse curiosos. Y ser curiosos implica preguntar. Y no existen las preguntas tontas. Quizás hay respuestas que no son muy atinadas, pero ninguna pregunta es tonta. Y con esto lo que quiero transmitirles es que estamos todos nosotros,
muy claros en el entendido de qué es lo que hago, qué hace el empleado, por ponerlo en términos de recursos humanos, y cómo lo tiene que hacer el empleado. Y ahí me meto en los procesos. O qué hace tu empresa y cómo lo hace. Ahora, el why o el por qué lo hacen es donde hay que profundizar. Porque si profundizamos en el why, vamos a verdaderamente identificar los puntos de dolor, las fricciones, las tensiones que pueda llegar a tener un empleado. Y para ponérselos en un ejemplo muy simple, muy sencillo, pensando en una técnica, tiene que ver con, imagínense que un empleado chocó con su coche en la mañana. Preguntemos 5 veces ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque llegaba tarde del trabajo. Bueno, pero ¿por qué llegaba tarde al trabajo? Bueno, porque su alarma no sonó. Ok, ¿y por qué no sonó la alarma? Porque las pilas estaban casi descargadas. ¿Y cuál fue el problema? Olvidó de cambiar las pilas. Olvidó de cambiar las baterías. Cuando uno pregunta y profundiza en el porqué de las cosas, llega a los verdaderos insights, llega a los verdaderos puntos de dolor. Si nosotros, como área de recursos humanos, que tenemos la sensibilidad del empleado y que debemos empatizar con ellos día con día, no logramos tener ese grado de profundidad, nos vamos a quedar con lo que emerge, con lo que es obvio. Hay que ir por debajo de la línea en lo subyacente para poder identificar los verdaderos problemas. Porque al identificar los verdaderos problemas, vamos a conseguir comprender mejor las conductas, las expectativas, lo que valora, lo que lo motiva a ese empleado. Y una vez que identificamos los problemas, es donde empezamos a integrar nuevas perspectivas. Y esto se trata básicamente de compartir puntos de vista entre distintas áreas. Se trata de montar equipos interdisciplinarios, justamente para que esas ideas sean más robustas, para que esa construcción radical, de colaboración radical, permita principalmente ganar confianza creativa. Esa confianza que ustedes, o la mayoría de nosotros, teníamos cuando estábamos en segundo o tercer grado del colegio, de la escuela, y después se perdió, se fumó. Bueno, se trata de eso. Ganamos confianza creativa cuando equipos interdisciplinarios comparten su punto de vista, comparten su opinión. Cuando no juzgan las ideas de los otros, aunque esté el jefe. Cuando construye sobre las ideas de los otros. Cuando todo eso pasa, ¿de quién es la idea? De nadie y de todos. Y vamos ganando en confianza creativa en cada sesión de trabajo. Y bueno, las ideas verdaderamente no tienen valor hasta que sean testeadas o evaluadas por usuarios reales. Es ahí donde las ideas ganan, es ahí donde un Netflix gana la batalla contra un Blockbuster, porque sus ideas verdaderamente son adoptadas por la gente. La innovación se da cuando la gente adopta nuevos hábitos y nuevas tecnologías. De lo contrario, no es innovación, es un invento que está por ahí y que quedó en un cajón guardado. Pero con esto quiero decirles que es bien importante llevar nuestras ideas a testearlas con usuarios por medio de prototipos. Y sí, prototipo es una palabra que no está en la cultura de la educación ni en la cultura empresarial. Prototipar una idea puede ser tan simple como este caso, que lo pueden ver en The Owner. Este caso lo pueden ver en la película de The Owner. Pero básicamente McDonald's lo que hizo fue ser disruptivo, reduciendo el número de 30 minutos para dar una hamburguesa a 30 segundos. ¿Y cómo lo hizo? Prototipó una idea. Una idea literalmente rediseñando el concepto de la cocina y el proceso en una cancha de tenis. Ahí va. Eso es lo que me importa que vean. Pero básicamente es role-playing. ¿Cuánto costó hacer este prototipo? Una GIS y 2-3 horas de tus empleados. ¿Qué se hizo? Se prototipó el escenario. La idea, ¿funciona como la pensé? ¿O hay que borrar, volver a dibujar
y volver a dar órdenes para ver que todo el flujo funcione bien. Esto es un prototipo de servicio. Esto se hace con roleplay, una técnica que requiere altas dosis de imaginación, pero es actuación con tus empleados. Prototipamos justamente con la intención de iterar esas ideas. Porque cuando prototipamos algo no estamos vendiéndolo, estamos aprendiendo de ese prototipo, de ese usuario. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué puede funcionar mejor? ¿Qué puedo cambiar? E iterar en pequeños ciclos nos permite equivocarnos rápido y barato para salir al mercado con mucho mayor certeza a los 2 años de proceso de diseño para sacar al mercado un producto que a nadie le importa. Pasa, ¿no? Entonces, esto es clave en el mindset que tenemos que empezar a sembrar en las empresas. Equivocarnos. Y hay muchos quotes. Woody Allen dice, si no te estás equivocando lo suficiente, no estás verdaderamente innovando. Hay muchos. Pero lo que me importa es un quote de este estilo. Una cultura de innovación abraza ambigüedad, abraza experimentación y cierta tolerancia al fracaso. Y si nosotros como recursos humanos no sembramos esas palabras en los CEOs de las empresas y en los altos directores de que podemos fracasar, quizás no tan seguido, pero fracasar, innovar va a ser una utopía. Lógicamente, el mindset va de la mano con metodologías como Design Thinking, con herramientas. Y herramientas que son marcos de trabajo que buscan ser muy visuales, que buscan principalmente tener la capacidad de co-crear en sesiones de trabajo con distintas personas. Aplaudan a aquellos que han escuchado o que conocen Design Thinking. Ok. Bueno, para los que no, para los que sí bien, este es un modelo, hay muchos modelos. Stanford, con la D-School, fue uno de los primeros, década del 70, en crearlo, con 5 pasos, lo pueden googlear, lo van a ver, partiendo de empatizar, de definir, de idear, de prototipar y de testear. Este es el de IDEO, muy enfocado en innovación social, y lo pongo en colación solamente porque es más sintético. Hablamos de inspiración, hablamos de ideación e implementación, pero lo que me importa es que vean en blanco los distintos momentos. Cada momento tiene distintos frameworks, distintas herramientas, que es importante para justamente empezar empatizando por el cliente y definir ese verdadero problema. Después entrar en una fase de ideación, prototiparlo, testear, refinar esa idea y salir al mercado. Y una vez que salimos al mercado, puede conectar con otras ideas o con otras metodologías, lanzar un minimum viable product y entrar en una fase de mejora continua, saliendo con un producto en pequeño que nos permita aprender en grande y entrar en un ciclo de mejora continua. Pero partiendo de este modelo, lo que les quiero decir es que esto lo pueden ver en el kit, en el design kit de IDEO, cuántas herramientas pueden aparecer en cada fase. Hablamos de inspiración, ¿no? Hablamos de ideación y de implementación. ¿Qué es lo interesante de estas herramientas? Que no necesitan ser diseñadores para usarlas. Son herramientas de diseño estratégico. Cualquiera de ustedes puede empezar a usarlas. Lo que es importante es entender en qué tipo de proyectos, con qué tipo de personas, en qué momentos aplicarlas. Y lleva tiempo, pero es una metodología que, como veían acá, permite entrar en divergencia y en convergencia para llegar a soluciones. ¿Qué conseguimos con Design Thinking? Conseguimos principalmente involucrar al usuario. Y si ustedes ven este lado, hablo de mindset y de herramientas. Y estoy hablando de employee engagement, del involucramiento. Yo necesito darle herramientas y un nuevo mindset para que la gente se involucre. Pero si quiero que ese empleado se involucre aún más, lo que tenemos que pensar es en cómo diseñarle a ese empleado una experiencia end-to-end
que le simplifique sus tareas para que se concentren en aquellas que son verdaderamente importantes, que generan un impacto en el negocio. Y eso es Employee Experience, de este lado. Y acá pueden haber distintas tareas, distintos journeys de ese empleado. Hasta cierto punto, si mapeamos muy bien la experiencia del empleado, al final de cuentas termina en la productividad que tiene ese trabajador. Y se vuelve más efectivo, se vuelve más eficiente. El outcome para nosotros es que los empleados estén productivos, estén haciendo cosas, pero motivados con nuevas herramientas. La experiencia del empleado es nuestro costo. Es el costo de la empresa. Para poner esto en algunos esfuerzos tácticos, por ejemplo, pensemos en evaluar en el involucramiento del empleado, mapeando, y acá me voy a cortar un poco más, mapeando la experiencia de contratación y de onboarding. Y esto es básicamente voltearse hacia atrás y realmente ver cuáles son esos puntos de dolor, esas tensiones, ese estrés que tiene el empleado cuando inicia un proceso y cuando empieza con nosotros. Ahí es clave lo que hablábamos recién. Cómo, con técnicas de observación, de entrevistas, de entendimiento, poder capturar esos puntos de dolor para mejorar esa experiencia. Lógicamente esto se puede hacer en muchos flujos, en muchos journeys, en muchas actividades. Por ponerles otro ejemplo, piensen, por ejemplo, cómo podríamos evaluar la experiencia de nuestro empleado quizás con una situación de tener que usar su seguro médico. Bueno, otro framework, mapa de empatía, que se completa una vez que tenemos muchas entrevistas con estos usuarios. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cuáles fueron sus verdaderos puntos de dolor? ¿Qué esperaba obtener a cambio? Y esto es importante, porque, por ejemplo, vista recursos humanos, es un tema de atracción y también de retención de talento. Algo así. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo impulsamos la adopción de esta metodología en la organización? Hay distintas formas. Hace unos 4 años atrás, en IBM, me tocó conocer el IBM Studio de Austin, Texas. Y sí, acá ven espacios, muchos pizarrones, mucha creatividad. Los espacios no son lo más importante. Lo importante son las personas, los instructores que tengas, para junto con recursos humanos identificar rápidamente con quién hay que empezar a tener un acercamiento de este estilo, para a fin de cuentas empezar a construir champions o embajadores dentro de la empresa que nos ayuden a adoptarlo correctamente, el mindset y las herramientas. Facilitadores, consultores, es clave. Hacemos muchos talleres. Los talleres es importante darles seguimiento a estos distintos grupos interdisciplinarios para lo mismo, para que adopten las herramientas. IBM, de hecho, acaban de lanzar un documental con InVision, lo pueden buscar, pero también tiene su plataforma, tiene su propio lenguaje de diseño, donde están sus herramientas, donde está su propia metodología, que en este caso se llama The Loop, y desde ahí empieza como a instalar los frameworks que quiere IBM que sus empleados en determinadas áreas utilicen. Una plataforma, lógicamente, plataforma interna, red interna, donde se puedan exponer casos reales, casos de éxito, cómo se usaron, qué aprendizajes, qué salió bien, qué salió mal, qué puede mejorar, qué preguntas surgieron. Esos casos dan mucha visibilidad, porque se empiezan a ver resultados distintos al hacerse las cosas de manera diferente. Obviamente, la comunicación es vital en esto también. Acá la pueden ver a Ginny Rometty en un estudio de IBM, pero se trata básicamente de que desde el liderazgo nazca esta visión de cambiar / transformar para crecer.
Y Design Thinking justamente se trata de eso, y de mostrar resultados tangibles. Y algo que funciona también muy bien y que acelera el proceso de adopción en sus eventos es la exposición a estos facilitadores, instructores, consultores, gente que se está certificando, que consigue ciertos badges, que consigue cierto expertise en la materia. Y darles la libertad, fundamentalmente darles la libertad de poder ser autónomos en estas células y poder crear una nueva forma de trabajo. Entonces, ya estoy terminando. Para resumir, tres cosas, tres mensajes claves. Uno, adoptar un mindset que nos ayude a desbloquear la creatividad en equipos y áreas de trabajo. Al final de cuentas también es un proceso nuevo. Dos, integrar nuevas herramientas que promuevan la co-creación y la colaboración radical. Y tres, que nacen de estos dos, es desarrollar una cultura organizacional, o mejor dicho, desarrollar capacidades de diseño estratégico para poder innovar en toda la cultura organizacional de la empresa. Eso es todo. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas, pero muchas gracias. No me ha tocado un proyecto así. Creo que no alcanza, creo que no alcanza solamente con eso para algo de cultura organizacional. Creo que es una herramienta más que en mi experiencia principalmente ha funcionado muy bien para cambiar el foco del product-centric que tienen nuestros directores, subdirectores, gente de negocios, gente de product owners, a un customer-centric. Entonces, cuando vos lográs romper ahí, es más fácil permear hacia abajo y que los equipos empiecen a tomar más autonomía. Es una herramienta que en este mindset que tenemos que tener hoy, donde el foco está puesto en el cliente, Recursos Humanos lo puede hacer para empezar a promoverlo en áreas claves con células interdisciplinarias y también una herramienta para Recursos Humanos para voltearse hacia sus empleados y ver qué puntos de dolor puede empezar a mejorar en términos de experiencia.